Dios te bendiga. Este día quiero hablarte sobre 6 prácticas que pueden acarrear sobre tu vida el juicio de parte de Dios. A lo mejor tú digas, soy cristiano, pero si tú siendo cristiano pones en práctica estas 6 prácticas, te pueden acarrear el juicio de parte de Dios. Por eso es importante que tú las conozcas. Es importante que sepas cuáles son para que no cometas tales pecados y el juicio, la disciplina de parte de Dios no venga sobre tu vida. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. Número uno, cuando duda de la palabra de Dios. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 1, se nos dice que Satanás le dijo a la mujer, con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol que está en el Edén. Sin embargo, eso no era lo que Dios le había dicho. Dios le dijo que no comiese del árbol de la vida, pero no le dijo que no comiese de todos los demás árboles. Eso sí lo podía hacer. Sin embargo, la mujer, que no tenía convicción acerca de lo que Dios le había dicho, dudó de la palabra de Dios. Y esto fue el primer paso que la llevó a apartarse de su Creador. Número 2, agregarle o tergiversar a la palabra de Dios. Vemos en el versículo 2 y 3 que la mujer reaccionó y le responde a la serpiente y le dijo, Jehová nos ha dicho que sí podemos comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese no lo podemos comer ni tampoco tocarlo. Si leemos en estas palabras, la mujer estaba agregando y tergiversando a la palabra de Dios, ya que Dios en ningún momento les dijo que no la podían tocar. Dios solo les dijo que no lo podían comer. En Apocalipsis dice que hay una maldición al que le agregue o le quite a las palabras de esta profecía. Si tú le agregas o le quitas a la palabra de Dios, lo que haces es estar alejándote de tu Creador. Número 3, contradecir la palabra de Dios. Vemos en el versículo 4 que la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis si comen de ese fruto. En estas palabras notamos que la serpiente, que representa a Satanás, estaba contradiciendo la palabra de Dios, ya que Dios había dicho que iban a morir el día que de ese fruto comieran, pero la serpiente les dijo, no van a morir, sino que serán como dioses. Número 4, malinterpretarla. En el versículo número 5 dijo Satanás, no moriréis, les dice en el verso 4, sino que sabe Dios, dice el versículo 5, que si comen de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Vemos acá cómo la serpiente estaba malinterpretando la escritura o las palabras de Dios. Por eso la importancia de que nosotros dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque corremos un gran riesgo por malinterpretar un texto y acarrear juicios para nuestra vida. Número 5, tentar a alguien para que contradiga la palabra de Dios. En el versículo número 6 dice la Biblia que la mujer comió de aquel fruto, lo cortó y lo comió, y fue donde su marido y le dio para que él comiese. ¿Qué era lo que estaba haciendo esta mujer? Poniéndole tropiezo a Adán, ya que Adán había recibido una orden directa de parte de Dios a no comer este fruto, el cual estaba prohibido para ellos dos. Número 6. Si ya poner tropiezo a otro para que desobedezca la palabra de Dios es un pecado grave, imagínate cuál no lo será el que nosotros mismos seamos desobedientes a la palabra de Dios. Ya que en este caso la mujer no solamente puso tropiezo a Adán, sino que también ella directamente fue desobediente a la palabra de su Dios, lo cual le trajo pecado y el juicio de parte de Dios para su vida. Número 7. ¿Cuál es el resultado que podemos obtener nosotros cuando desobedecemos la palabra de Dios? Bueno, este capítulo nos señala grasamente, directamente, todas las consecuencias que pueden venir a la vida del hombre cuando éste pone tropiezo, cuando éste desobedece la palabra de Dios, cuando éste insiste en hacer las cosas que van contra la palabra de Dios, cuando éste decide voluntariamente no creerla o dudar de lo que la palabra de Dios dice. Esta historia nos relata de cómo estas personas, esta primer pareja, la cual fue creada por parte de Dios, fueron echados del paraíso, fueron desarraigados de la promesa de Dios porque decidieron ser desobedientes al Señor. He querido nombrarte estos pecados que pueden traer juicio a tu vida, así como los trajo a la vida de Adán y Eva, también los puede traer a nuestra vida si nosotros decidimos voluntariamente no creer a la palabra de Dios. Decidimos voluntariamente desobedecerla o poner tropiezo a otro para que él la desobedezca.
Por eso es importante que nosotros procuremos conocer la Escritura, obedecerla, para no poner tropiezo a otro, pero también para no ser incrédulos y acarrear sobre nuestra vida el juicio por parte de Dios. Que el Señor te bendiga.